Hola a todos, mi nombre es Miguel Ritaca, soy médico de emergencias del Hospital Horacio Heller de la ciudad de Neuquén, Argentina, y en esta oportunidad les traigo un tema a trabajar que tenemos que tener claro que puede aparecer en cualquier momento en una guardia de emergencia y que si no lo pensamos puede ser potencialmente mortal para ese paciente. Me estoy refiriendo a la anafilaxia. Bueno, vayamos a un caso clínico. Se trata de un paciente que está en el servicio de tomografía de un hospital, donde la enfermera le está colocando una bomba para iniciar contraste de un estudio tomográfico. En ese momento, mientras le está inyectando el contraste, el paciente se empieza a quejar que tiene prurito, que le tiene dificultad para poder tragar, se pone ansioso. La enfermera lo que atina es a colocarle una canulita con oxígeno y tratar de permeabilizar la vía aérea, trata de calmar al paciente y llamar al médico imaginólogo. En ese momento viene el médico imaginólogo, le pide a la enfermera que le indique una dexametasona y que avise al servicio de emergencia de su hospital para que venga a ayudar. En ese momento la enfermera intenta nuevamente calmar al paciente y mientras está realizando ese llamado telefónico, el paciente entra en paro cardiocirculatorio. Bueno, un poco esa es la síntesis de lo que pasa cuando no tenemos bien claro el diagnóstico de anafilaxia y cuál es su manejo. Entonces, lo primero que hay que definir es qué es anafilaxia. Bueno, yo empezaría definiendo la anafilaxia como una emergencia, ¿sí? Es una emergencia médica potencialmente fatal donde esa reacción alérgica severa tiene compromiso al menos de 2 o más órganos blancos. En general, el mecanismo por el cual se produce una anafilaxia puede estar mediado por un mecanismo inmunológico o puede estar mediada por otro mecanismo que habitualmente lo definimos como desconocido, ¿sí? La realidad es que tenemos desde el punto de vista fisiopatológico, dos maneras de que el paciente inicie un cuadro anafiláctico. Uno es a través de un alergeno, es decir, un antígeno, que puede ser cualquier antígeno y cuyo mecanismo por el cual no sabemos, directamente va a activar los basófilos y mastocitos para desencadenar la respuesta inflamatoria. Este es el mecanismo conocido como no inmunomediado, es decir, no hay anticuerpos que medien la respuesta inflamatoria. Y después tenemos el otro mecanismo donde el cual ese alergeno directamente se va a poner en contacto con inmunoglobulinas, fundamentalmente las IgE y las IgG. Con respecto a las IgG, a su vez, a través de dos complejos, el complejo C3A y C5A, van a terminar formando el complejo antígeno-anticuerpo. Y estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos, directamente van a activar los basófilos y mastocitos. Bueno, este mecanismo sí se llama inmunomediado, es decir, que está mediada por inmunoglobulinas o anticuerpos, que son las IgE y las IgG. Bueno, ¿qué pasa a partir de acá? Lo que va a pasar es que estos mastocitos y estos basófilos, una vez que son activados, estos anticuerpos, estos antígenos, estos alérgenos pueden desaparecer y lamentablemente estos basófilos y estos mastocitos van a quedar sensibilizados. Con lo cual, si volviese a entrar este alergeno o este antígeno, puede volver a desencadenar una reacción anafiláctica. Lo cierto es que, sea por un mecanismo o sea por el otro, la realidad es que estos basófilos que están activados van a empezar a liberar una serie de mediadores químicos inflamatorios como histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, citoquinas. ¿Y esto qué va a hacer?
va a hacer que atraiga otras nuevas células como los eosinófilos y los neutrófilos, los cuales a su vez van a terminar generando mayor reacción, mayor liberación de mediadores inflamatorios secundarios, y esto se torna un círculo vicioso. Bueno, un poco esto es lo que pasa en la fisiopatología de la anafilaxia. Con respecto a las causas pueden ser varias, desde alergias alimentarias, pasando por fármacos. En general, dentro de los fármacos, los más frecuentes son los antibióticos, y dentro de los antibióticos, los beta-lactámicos son uno de los más frecuentes que dan alergias. También mencionamos otros como la insulina, y recuerden que en el caso de los opiáceos y los medios de contraste son reacciones anafilácticas que no están mediadas por inmunoglobulinas. En el caso de los alimentos, bueno, sepan ustedes que cualquier tipo de alimento puede ocasionar una reacción anafilaxia, ¿sí? Pero hay alimentos que tienen mayor tendencia. Por ejemplo, el pescado. Pescado o marisco pueden dar reacciones alérgicas, el tomate puede dar reacción alérgica, hierbas, huevo puede dar reacción alérgica, la leche, el maní, la nuez, ¿sí? Entre los alimentos y los fármacos prácticamente es más del 85% de las causas de anafilaxia. Después tenemos picaduras de abejas, avispas, hormigas, otras causas que no están identificadas y otras que se desconocen, el 5%. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de anafilaxia? En general uno tiene marcadores para hacer diagnóstico, por ejemplo, dosaje de histamina. Nosotros en nuestro servicio no contamos, y de hecho es muy caro, y además la histamina se inactiva rápidamente, con lo cual en el año 2006 la NICE, ¿sí?, que es el Instituto Americano de Alergia e Inmunología de Maryland, Estados Unidos, junto a la FAM, que es la Red de Alergia e Inmunología, crearon 3 criterios de diagnóstico para anafilaxia. El primer criterio: debía haber sí o sí compromiso de piel o mucosas o ambos, es decir, un paciente con un rash cutáneo asociado a prurito generalizado. También podían tener manifestaciones de edema de úvula o edema de labios o periorbitarios. Si tenía compromiso de la piel, y al menos un compromiso, sea respiratorio, donde el paciente aquejaba dificultad respiratoria, sibilancias en ambos campos pulmonares a la hora de auscultar el paciente por una obstrucción bronquial o estridor laringio, o un compromiso circulatorio con disminución de la presión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio, o síntomas asociados a disminución de la presión arterial, como por ejemplo que el paciente se haya sincopado o tenga hipotonía. Bueno, si tenía al menos uno de estos asociado a compromiso de piel, hacíamos diagnóstico de anafilaxia. El segundo criterio, ya en presencia de un alergeno conocido o probable para ese paciente, si tenía al menos 2 criterios, sea afectación de piel o compromiso respiratorio o circulatorio, pero ahora también agregábamos el compromiso gastrointestinal, como ser dolor abdominal y vómitos que no ceden, hablábamos de anafilaxia. Y el tercer criterio, ya en presencia de una exposición de un alergeno conocido para ese paciente, que en minutos u horas empieza con hipotensión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio en un paciente adulto, o en el caso de un niño por debajo del 30% del basal. Acuérdense que en los chicos la presión arterial por debajo del mes de vida de 70 milímetros de mercurio. Entre el mes de vida y los 10 años es a través de una fórmula, 70 milímetros de mercurio más 2 por edad, y a partir de los 11 años ya lo interpretamos como en un adulto por debajo de 90 milímetros de mercurio. Bueno,
si el paciente en presencia de un alérgeno conocido y que tras la exposición el paciente se hipotense, es anafilaxia hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, un poco que esta clasificación fue cambiada en el año 2020 por la WHO, que es la Organización Mundial de Alergia e Inmunología, donde lo resume directamente, para simplificarlo, en 2 criterios. El primer criterio: tenía que haber compromiso de piel, asociado al menos un compromiso, o respiratorio, o circulatorio, o gastrointestinal. Si al menos tenía uno de estos compromisos asociado a afectación de piel, es anafilaxia. O bien, en presencia de un alergeno conocido para el paciente, si presentaba estridor laríngeo u obstrucción bronquial o hipotensión arterial, es anafilaxia. Entonces, una vez hecho el diagnóstico del paciente, tenemos que iniciar un tratamiento. ¿Cómo iniciamos el tratamiento de una anafilaxia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en una anafilaxia ante la sospecha es iniciar adrenalina, ¿sí? ¿Qué dosis vamos a iniciar de adrenalina? 0,3 a 0,5 mililitros, es decir, utilizamos media ampolla de adrenalina. ¿Dónde la vamos a aplicar? En el vasto externo o en el músculo deltoide, si al paciente lo tenemos internado. ¿Por qué vía la vamos a utilizar? Por la vía intramuscular. No usamos más la vía subcutánea. Es pérdida de tiempo, no se usa. La vía indicada es la vía intramuscular. Y la dosis en los chicos es de 0,01 miligramos kilo, ¿sí? Hasta un máximo de 0,3-0,5 miligramos. Recuerden que si el paciente no mejora o no responde a la primera dosis, esperamos 5 minutos y volvemos a repetir del lado contralateral. ¿Por qué usar adrenalina? Bueno, un poco que la adrenalina actúa en distintos lugares y distintos receptores. Actúa en los receptores alfa 1, que se encuentran a nivel vascular, con lo cual lo que va a hacer es generar vasoconstricción, y al generar vasoconstricción mejora la presión arterial de nuestro paciente. Pero también actúa a nivel de los receptores beta 1 del músculo cardíaco, con lo cual mejora el inotropismo, es decir, mejora la contractibilidad de ese músculo, y el cronotropismo, mejorando el gasto cardíaco. Pero también actúa a nivel de los receptores beta 2 del músculo liso bronquial, mejorando y provocando broncodilatación. Con lo cual no está discutido el papel de la adrenalina en el manejo de la anafilaxia. Si hay dudas, me quedan dudas, es preferible hacer una dosis adrenalina a esperar que el paciente haga un shock anafiláctico y no lo podamos sacar. Una vez hecha la anafilaxia, entonces me voy a preocupar por estabilizar el paciente, es decir, monitoreo cardíaco continuo, saturometría continua. Si el paciente está hipoxémico, con una hipoxia por saturometría inferior al 90%, le vamos a colocar una máscara de oxígeno con reservorio, y no está de más hacer en este paciente un electrocardiograma. Si es posible, trataremos de conseguir 2 accesos venosos. Una vez que tenemos el acceso venoso, entonces lo vamos a expandir. ¿Con qué lo vamos a expandir? Con solución fisiológica. ¿Por qué debemos expandir el paciente? Acuérdense que cuando hay anafilaxia, lo que ocurre básicamente es que hay una migración de líquido del intravascular al extravascular, con lo cual lo vamos a expandir entre 500 y 1000 mililitros a goteo libre. Y el tercer paso, ahora sí, recién, es indicarle un antihistamínico. ¿Por qué vía? Endovenosa. ¿Cuál es el antihistamínico de primera elección? El que tenemos nosotros, la difenidramina, a una dosis de 50 miligramos. ¿Por qué usamos la difenidramina? Bueno, como su nombre lo indica, es un antagonista H1, con lo cual lo que va a hacer es bloquear los receptores H1 que se encuentran en distintos sitios, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel cardíaco,
a nivel del sistema nervioso central, específicamente a nivel del hipotálamo, por eso dan somnolencia en distintos lugares. Y eso va a bloquear y va a hacer que impida que se libere histamina. Junto con el antihistamínico le indicamos ranitidina, que es un antagonista H2, porque de alguna manera genera efecto sinérgico con la difenidramina. Corticoides, nosotros utilizamos hidrocortisona 300 miligramos, aunque también pueden utilizar la dexametasona de 8 miligramos. Acuérdense que el papel de los corticoides está discutido, básicamente porque se sabe hoy día que el efecto de los corticoides no es inmediato, y también está discutido si realmente tiene algún beneficio en prevenir la respuesta bifásica. Aún así, nosotros lo seguimos utilizando. Y si el paciente presenta sibilancias y broncoespasmo, no está de más indicarle nebulización con salbutamol. Bueno, imagino que a esta altura puede haber algunas preguntas. Esto lo voy a pasar de largo y vayamos directamente a la conclusión. ¿Hay alguna manera de prevenir una anafilaxia? La realidad es que no hay manera de saber cuándo un paciente va a hacer una reacción anafiláctica. Lo cierto es que hay algunos riesgos, sobre todo en aquellos pacientes que ya han hecho reacciones alérgicas severas, con lo cual en aquellos pacientes que están sensibilizados a un alergeno conocido y que pueden llegar a ser expuestos, lo mejor que podemos hacer es tener preparado en nuestro bolsillo o en la cartera de una mujer un EpiPen, es decir, una epinefrina que ante la exposición a ese alergeno conocido me lo aplico en el vasto externo. Acuérdense que el diagnóstico de anafilaxia es clínico y que se ha simplificado en la nueva definición, y existe la anafilaxia por contraste, ¿sí? Dos breves comentarios al respecto. La primera es que la tasa de incidencia es baja, 0,6% en la tasa de incidencia. Obviamente me estoy refiriendo al yodo, que es lo que nosotros usamos en nuestro servicio para los estudios contrastados en tomografía. 4 por cada 10.000 pacientes, y la muerte solo ocurre en 1 por cada 170.000 pacientes. Esto es lo que está descrito. Entonces, en el caso de aquellos pacientes donde no hay manera de postergar un estudio contrastado, el Colegio Americano de Radiología sugiere una premedicación para estudios no urgentes. En ese caso es administrarle meprednisona 30 miligramos a las 12 horas y 2 horas antes de la administración del contraste. Recuerden que en los casos de los pacientes pediátricos la dosis es de 1 miligramo kilo con un máximo de 32 miligramos, 12 horas y 2 horas antes de realizar el estudio. Y a esto le agregamos antihistamínico, 50 miligramos, que habitualmente para los estudios programados lo podemos indicar de manera oral, o también podemos hacerlo endovenoso o intramuscular. En el caso de los estudios que requieran urgencia, es decir, pacientes que están en la guardia y que no lo podemos dilatar, también el Colegio Americano propone una premedicación, que es iniciar hidrocortisona 200 miligramos 5 horas antes del estudio. No hay evidencia que si lo hacemos antes de las 5 horas surja un efecto o un beneficio para el paciente, y hidrocortisona 200 miligramos 1 hora antes del estudio. Y también antihistamínicos en dosis de 50 miligramos en 200 de fisiológico a pasar en 1 hora al momento de realizar el estudio o antes de realizar el estudio. Bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video.